Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo espacio informativo y de opinión y análisis aquí en Mírame Televisión. Canarias al Día, el repaso. A partir de cada jueves podrán vernos aquí a partir de las 9 de la noche a un servidor y a Óscar Martín, el compañero periodista de Onda Cero Canarias. Óscar Martín, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos los espectadores. Imagino que con ilusión en esta nueva aventura periodística que iniciamos. Con mucha ilusión, con mucha felicidad, entre otras cosas para aportar y tratar de descifrar y explicar la actualidad y desde luego más ahora con un periodo y un tránsito de aquí a 2023 que se presenta bastante intenso. Vamos a empezar con ese repaso a la actualidad porque hay que dar un repaso interesante a muchos asuntos que, no dejan de generar titulares. Fíjense, y vamos a empezar este programa y lo vamos a hacer hablando del caso Mascarillas, porque sin duda esa presunta estafa de 4 millones por unas mascarillas que compró el Servicio Canario de Salud y que nunca llegaron a los hospitales canarios, va a velocidad de crucero en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar de esa decisión del juez de citar como testigo al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en esta causa. Pero es que hace tan solo unos minutos Canarias 7 y Canarias Ahora, no nos ha dado tiempo siquiera a poder capturar el titular para ustedes, pero lo pueden leer, insisto, en Canarias Ahora y en Canarias 7, ha dictado una nueva resolución en la que cita como investigados a 3 familiares del empresario imputado en el caso Mascarillas, en este caso el administrador de la empresa RR7, Raico Rubén González. En este caso su madre, su pareja y un primo que estarían relacionados, nos cuentan Canarias Ahora y Canarias 7, con las empresas que habrían sido utilizadas para ocultar los fondos obtenidos de manera presuntamente ilícita y adquirir con ellos coches de lujo. Siguen llegando citaciones de cara al caso Mascarillas, pero la más importante, la que más ha trascendido públicamente, la conocíamos también esta semana, y es que el juez instructor ha pedido que declare el día 2 de noviembre en calidad de testigo el presidente del Gobierno de Canarias. Ángel Víctor Torres ha hecho declaraciones una vez que ha conocido su citación como testigo en el caso Mascarillas. Sí, dije desde el primer momento que el Gobierno de Canarias se ponía a disposición de la justicia para esclarecer este caso y para recuperar hasta el último euro. En ese sentido, el Ministerio Fiscal solicitó al juez que elevara a Presidencia del Gobierno una serie de preguntas que llegaron a finales del mes de julio. Se ha enviado ya un certificado por los servicios jurídicos y se está completando esa información y se ha entendido que también, supongo que por razones de premura y por el procedimiento, pudiera testificar, y lo podemos hacer por escrito, cosa que acudo para cualquier aclaración que sea preciso para colaborar, como digo, con la justicia, para que esto se esclarezca y, lo más importante, para que se recupere hasta el último euro, que no es ese, más que la voluntad clave que tiene el Gobierno de Canarias y yo como presidente. Sin embargo, Ángel Víctor Torres sigue siendo el principal apoyo del imputado que tiene la administración pública en esta causa, que es el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, que se mantiene en el cargo, no ha sido destituido por el Gobierno canario, pero Ángel Víctor Torres va, en este caso, por haber formado parte de ese comité de expertos. Recuerden que ya les contábamos, nos lo contaba el compañero de Canarias 7, Fran Fajardo, la semana pasada, que el juez ha pedido documentación al Gobierno de Canarias, que a pesar de que insisten que colabora con la Administración de Justicia, en este caso no se está produciendo, por lo menos no ha trasladado toda esa documentación en tiempo y forma que le había pedido el juez. Pero antes de analizar este asunto, escuchen también a Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular, porque desde la oposición, respetando la presunción de inocencia, lógicamente se está muy pendiente de esa declaración del presidente de Canarias en el caso Mascarillas. Cada vez que se habla de asuntos ligados a la justicia, yo soy sumamente prudente y hago un llamamiento a la presunción de inocencia. Es verdad que el presidente acude única y exclusivamente como testigo. Yo espero y deseo que eso valga para esclarecer todo lo que se viene hablando del caso Mascarillas en los últimos tiempos. El Partido Popular ya ha hablado de una comisión de investigación en el Parlamento. Vamos a ver si conseguimos los apoyos suficientes para así plantearla y llevarla a cabo, solo con el objetivo de que este sea un capítulo a olvidar y que se diriman las responsabilidades que se tengan que dirimir si así fuese necesario. Veremos si finalmente en el Parlamento se activa esa comisión de investigación. Lo cierto es que, en cualquier caso, va a ser muy difícil que vaya más rápido de cómo está yendo la instrucción en el juzgado, porque pocos casos judiciales, Óscar, hemos visto en el que se produzcan tantos acontecimientos en tan poco tiempo. Está claro que el fiscal va por todas y el juez parece que quiere instruir con diligencia esta causa. Da la sensación, efectivamente, hay evidencias de que hay una velocidad, ¿no?, que corre en velocidad una vez llega ya el caso, que termina efectivamente la instrucción, el fiscal anticorrupción que llega a manos del juez instructor, ya han pasado a declarar como
contamos los principales protagonistas: Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de Salud; Ana María Pérez, la responsable en aquella época de recursos económicos; y desde luego en este caso ya ahora hay un dato importante, ¿no?, que es el que acabas de aportar, es decir, que ya parece ser que centra la lupa en familiares del empresario, ¿no? Esto huele evidentemente que aquí ha habido una operación y huele a un negocio que cuanto menos llamativo y raro, que es lo que trata evidentemente de delucir en este caso el juez instructor de ese juzgado de la capital Gran Canaria. Ahora bien, yo entiendo además también que el propio juez cita a declarar al presidente Torres en calidad de testigo, porque recordarás, David, que efectivamente lo has nombrado, ya en su momento parece que incluso tardó en el tiempo, ¿no? Había pedido por oficio que el gobierno autónomo trasladase a la justicia, en este caso al juzgado, nombres y apellidos de los que formaban parte de ese comité de emergencia, comité sanitario de aquella época que lideraba la pandemia. Una vez ya entiendo que tiene esa documentación es cuando empieza a llamar, y el primero en llamar es el propio Ángel Víctor Torres en calidad de testigo, y lo que entiendo yo que el juez lo que quiere saber del presidente es preguntarle o saber qué papel jugaba exactamente el principal investigado, que es Conrado Domínguez, en ese comité de gestión sanitaria. Por otro lado, efectivamente, el Partido Popular ya aterriza en el ámbito parlamentario. El Partido Popular ha pedido una comisión de investigación sobre este asunto. Yo pongo en cuestión las comisiones de investigación en el ámbito político. Aquí lo importante es el ámbito judicial. Parece que, bueno, Coalición Canaria podría estar planteándose la posibilidad de apoyar al Partido Popular en la creación de esa comisión de investigación. Y ojo, porque Coalición Canaria, David, se está planteando, está sopesando la posibilidad, con tranquilidad, según me cuentan, de personarse, insisto, en este caso, el llamado caso Mascarilla, que cuanto menos evidentemente ya parece que irá avanzando. Por cierto, he podido leer a través del Canarias 7 incluso que le han pedido al propio Samuel, que es el empresario enlace entre el Servicio Canario de Salud y los empresarios, parece que, bueno, que pongan a disposición, parece que ya lo ha hecho, su teléfono móvil ante el juzgado, y donde están visionando y donde están mirando con tranquilidad todos los contenidos, insisto, de los WhatsApp, mensajes y llamadas. Es evidente que tratan de centrar la lupa en la profundidad y ver las conexiones que habían entre unos y otros, porque no olviden que hay uno de los delitos que investiga el juez, el presunto delito de tráfico de influencia. Recordemos que Conrado Domínguez descargó toda la posible responsabilidad en los funcionarios, y en concreto en la directora de Recursos Económicos, en Ana María Pérez. Pero yo creo que la pregunta que Conrado Domínguez, si no me equivoco, dijo que tenía una relación del pasado cuando eran jóvenes, si no me equivoco, con el propio Samuel. Sí, con era una persona cercana a Samuel, Osvaldo Lastras, que fue quien jugaba al balonmano con él de pequeño y le puso en contacto con Samuel Machín. Pero quizás la pregunta que deberíamos hacernos, y que supongo que también saldrá en ese interrogatorio al presidente del Gobierno de Canarias, es hasta qué punto ese comité de expertos, incluso el propio Ángel Víctor Torres y las personas que lo conforman, estaban al tanto de ese contrato y de esa operación. Supongo que esto es una duda que habrá que resolver, ¿no? Claro, me imagino que evidentemente también le preguntarán, va en calidad de testigo, pero le preguntarán al propio Torres, ¿no? Evidentemente en base a las declaraciones que ha hecho Conrado Domínguez. Y ojo, porque Coalición Canaria también pronostica en esas declaraciones, también se ha posicionado bajo la presunción de inocencia y el respeto a la prudencia, evidentemente en este punto de la instrucción, pero pronostican que otros miembros del Ejecutivo pueden también ser declarados por el juzgado en calidad de testigo. No olviden que en ese comité de gestión no solamente estaba el presidente Torres, estaba el vicepresidente y consejero de Hacienda Román Rodríguez, estaba Sebastián Franqui, el consejero de Obras Públicas, estaba el propio Julio Pérez, el viceconsejero actual de la presidencia del gobierno, que es Antonio Olivera, que recuerden que fue de manera transitoria director del Servicio Canario de Salud, con Julio Pérez como consejero de Sanidad, los antiguos directores del Servicio Canario de Salud y evidentemente algunos miembros, insisto, del gobierno. A partir de ahora, de lo que vaya a declarar, o en la primera presencia, entiendo que en principio será la única del presidente Torres, yo no descarto que otros miembros del Ejecutivo también sean citados a declarar. Está claro que la rueda de investigados de testigos no ha finalizado en el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, ya lo saben, el 2 de noviembre, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ante el juez del caso Mascarillas, puede hacerlo por escrito, pero de su declaración parece que va a ir presencialmente a contestar a las preguntas del juez y del fiscal y del resto de partes que están personadas en esta causa. Eso sí, lo va a hacer de momento como testigo, insisto, en este caso Mascarillas. La actualidad política, sin duda, en las últimas horas ha pasado por estas novedades del caso Mascarillas y en la isla de Tenerife en concreto por la ruptura de Podemos con el grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo puede romper
Podemos con el grupo de gobierno si no está en el gobierno? Bueno, pues lo que ha roto Podemos es ese apoyo externo que venía prestando, no en todas las causas, pero sí en algunas, a ese gobierno de Partido Socialista y Ciudadanos. Se anunciaba, la forma ya llamaba la atención, a través de las redes sociales. Este tuit fue el que generaba la información, un tuit que, si se fijan, está lanzado por Podemos Canarias, por la cuenta regional del partido Podemos. Recuerden que Sí Podemos Canarias es una confluencia de partidos donde las dos principales formaciones son Podemos y Sí se puede, pero hay otras como Equo. Si el Partido Socialista quiere continuar impulsando políticas del destrozo en el Cabildo de Tenerife, será sin nuestro apoyo. Por Adeje, Fonsalía, el Circuito del Motor, el Tren del Sur y tantas otras luchas. Podemos Canarias retira el apoyo a Pedro Martín en el Cabildo de Tenerife. Bueno, esto generaba pues una batería tremenda de reacciones ante esta noticia, ante esta retirada de ese apoyo. Ahora vamos a profundizar en este asunto con una protagonista de esta noticia, a ver si podemos saber en qué consiste esa decisión que ha tomado Sí Podemos Canarias. Pero lo cierto es que también nos preguntamos por qué esta decisión no la anunciaba la que, por lo menos hasta ahora o hasta hace unos días, es la portavoz oficial de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, María José Belda. Bien, pues María José Belda se encuentra fuera de la isla, está en una convención de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, ayer enviaba a los medios de comunicación este audio que quiero que escuchen hasta el final, porque lo más interesante viene al final, en el que reaccionaba a esta noticia que había anunciado o que anunció ayer en redes Podemos Canarias. Quiero que escuchen a María José Belda. Me acabo de enterar por los medios de comunicación, puesto que en este momento estoy en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para defender el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui como portavoz del grupo Sí Podemos Canarias, que en redes se ha anunciado por parte de Podemos Canarias que hay una ruptura del apoyo que hacemos a través de los presupuestos al grupo de gobierno del Partido Socialista. Lo que tengo que decir es que si bien estamos en elaboración de reuniones con fecha para el próximo martes, día 11, con Sí se puede y con Equo, partidos que conforman la coalición Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, hasta el día de hoy no se ha llegado a ningún acuerdo entre los tres partidos que configuramos esta coalición. Desde el primer momento llevo defendiendo que es muy importante que Sí Podemos Canarias, si da este paso adelante, sea con el visto bueno de todas estas fuerzas políticas que estamos dentro. Como portavoz y persona responsable de haber firmado el acuerdo programático para apoyar al Partido Socialista, tengo que decir que he sido yo quien ha puesto sobre la mesa, tanto del grupo como del partido, el cuestionamiento y el planteamiento de si vamos a continuar con el apoyo para el 2023 de esos presupuestos o no lo vamos a hacer, pero que en este momento se ha tomado una decisión de forma unilateral por parte de Podemos Canarias sin contar con su portavoz dentro del Cabildo, lo cual creo que es un enorme error, puesto que hay que hablar primero con los tres partidos, con los otros dos partidos que están configurando la coalición. Vamos, que María José Belda se enteró por la prensa de esa ruptura, nadie contó con ella, ha hablado de una decisión unilateral, lo que considera un error. María José Belda, que también anunció en los medios de comunicación hace una semana que bueno, se desvinculaba un poco de la marca Sí Podemos Canarias, algo así como que quiere ser pues candidata independiente en las próximas elecciones y que está abierta pues a poder serlo a través de diferentes posibilidades o opciones electorales. De todo eso hablaremos con María José Belda en una entrevista que les prometo que tendremos aquí en próximos días. Pero claro, ¿y Pedro Martín y el Partido Socialista cómo ha reaccionado ante este anuncio de Podemos Canarias? Bueno, así reaccionaba el presidente del Cabildo de Tenerife ayer cuando le preguntaba a los medios de comunicación una vez que se conocía la noticia. En cualquier caso, dejemos claro que Sí Podemos Canarias no está en el gobierno del Cabildo de Tenerife. En numerosas ocasiones ha votado en contra de propuestas del gobierno. Son muchas las ocasiones en las que Sí Podemos Canarias, Partido Popular, Coalición Canaria han votado juntas en contra de propuestas nuestras y eso yo lo respeto. Por lo tanto, vamos a seguir en esa misma línea. Yo voy a tender la mano a Sí Podemos Canarias. Da la sensación de que al PSOE pues, tampoco le preocupa mucho. Quizás la decisión más importante que quede a corto plazo sea la aprobación de los presupuestos del próximo año. Es una decisión sin duda importante. Ahí Pedro Martín tiende esa mano de nuevo a Sí Podemos Canarias para mantener esa relación que habían mantenido a lo largo de todo este mandato. Óscar Martín,
No sé si tú has podido llegar a alguna conclusión de qué es lo que ha pasado en el Cabildo de Tenerife en las últimas horas y sobre todo qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Yo creo que evidentemente aquí hay varias claves, ¿no? Primero, a mí me llama poderosamente la atención las secuencias tan rápidas, ¿no? Es decir, hace una semana para mí es una clave, María José Belda, como decías, anuncia que no se va a presentar, que va a terminar el mandato efectivamente con la marca Podemos Canarias, pero que cuando termine el mandato se desvincula y abre la puerta a una confluencia de izquierda, hace un llamamiento a una posible confluencia de izquierda en 2023. Y rápidamente pasa una semana y se produce este cambio, ¿no? Es un giro radical. Es verdad que el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, con María José Belda a la cabeza, han sido tremendamente críticos durante los últimos meses, durante las últimas semanas, con Cuna del Alma, con el proyecto del circuito del motor, con Fonsalía y con el Tren del Sur. Han sido las marcas principales de confrontación a ese gobierno de Pedro Martín de la formación morada. Pero es que rápidamente se produce ese anuncio casualmente cuando efectivamente María José Belda no está en la isla, está en Nueva York asistiendo a la defensa del pueblo saharaui ante la ONU. Y es cuando anuncia precisamente la organización en Canarias, y Podemos Canarias, a través de su coordinadora autonómica, que rompen ese acuerdo externo, un acuerdo externo, pero es clave efectivamente para el recorrido, para el devenir del Partido Socialista, no de Ciudadanos, del Partido Socialista. Aunque bien es verdad que ellos alegan que cuando firmaron ese pacto era para desbancarlo, dicen claramente, a Coalición Canaria. Sí, ellos lo que no querían que Coalición Canaria formase parte de ese gobierno insular. En cualquier caso, yo la sensación que tengo es una sensación personal. Primero, aquí no va a haber cambios en rupturas. Evidentemente, el Pacto de las Flores, el gobierno de Canarias se mantiene firme hasta finales de legislatura. No va a haber cambios, ni mucho menos, ni por parte de Podemos, ni por parte del Partido Socialista en algunas instituciones, como por ejemplo La Laguna. La Laguna gobierna el PSOE con Podemos, y Podemos tiene una alianza ahí con Sí se puede. La sensación que tengo, queda poco tiempo, es la recta final del mandato. Yo creo que Podemos se quiere desmarcar absolutamente de la marca de Pedro Martín, de la marca del Partido Socialista, y hacer un guiño a los colectivos sociales de la isla de Tenerife, Cuna del Alma, Circuito del Motor, insisto, para tratar evidentemente de poder sacar tajada a esos colectivos que están en contra de Pedro Martín. ¿Crees que es una decisión, por tanto, mirando ya las elecciones que están a la vuelta de la esquina? Para mí es mi sensación, efectivamente. Como decía al principio, esta decisión al final deja muchas cuestiones que yo creo que creemos en esta mesa que es necesario explicar con más detenimiento. Por eso les decía que vamos a tener una protagonista, y nosotros queremos agradecer que en medio, bueno, pues de esta confusión que lógicamente genera una decisión de esta envergadura, bueno, pues nos atienda la que es coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes Vega, a quien ya vamos a saludar. Insisto, agradecemos que nos atienda para responder pues a esas dudas que puede generar esta decisión. Así que, Laura, muy buenas noches y gracias por estar aquí en Mírame Televisión. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo encantada de estar por primera vez en el programa, así que encantada de ser invitada y de que quieran escucharnos. Tenemos pendiente también una entrevista, te invitaremos a que vengas al plató para hablar con más calma, pero la actualidad ahora nos obliga a hacerlo de esta manera y yo creo que es muy importante poder explicar esta decisión. Lo primero, Laura, ¿por qué se toma esta decisión de romper ese apoyo externo al gobierno insular? ¿Y por qué ahora? ¿Cuál es el motivo que ha desencadenado esta decisión? Bueno, yo creo que desde hace meses, ya lo estaba comentando tu compañero, venimos siendo muy duras, tanto en Podemos Canarias como en el grupo, en el Cabildo, con diferentes proyectos o megaproyectos, ¿no?, que Pedro Martín y el Cabildo insular en este caso, pues han tenido, como entiendo, proyectos estrella de su legislatura y que hemos ido intentando frenar y que hemos batallado, ¿no?, enfrentado durante los últimos años. Hemos conseguido cosas también en los presupuestos anteriores, hemos conseguido también aprobar mociones que creo que eran interesantes para nuestro colectivo, conseguimos el objetivo concreto que era desbancar a Coalición Canaria, pero es verdad que Podemos Canarias, en este caso, yo hablo como Podemos Canarias, no como confluencia, esperaba muchísimo más de Pedro Martín y de un cabildo que había sido recuperado, pues quizás no por un pacto progresista, porque estaba Ciudadanos y Arriaga tiene como evento o acto estrella, ¿no?, de su legislatura el circuito del motor, ¿no?, a pesar de que estemos en el siglo XXI y estemos hablando de sostenibilidad, incluso a pesar de que el gobierno de Canarias, ¿no?, también regido por el PSOE, pues hable de emergencia climática, de emergencia hídrica, de cambio climático, pues seguimos estancadas en el Cabildo de Tenerife en proyectos caducos, proyectos que representan el destrozo y proyectos que representan el pasado
para Podemos Canarias a todas las luces. Es verdad que la semana pasada se llegó a un punto de inflexión con lo que pasó el lunes en el puertito de Adeje, en Cuna del Alma, con la violencia, la escalada de violencia que se generó por parte contra las activistas de que pacíficamente llevan allí poniendo el cuerpo e intentando parar esta obra desde hace meses. A las demás, a las que yo agradezco que estén poniendo el cuerpo, cada una peleamos desde donde podemos, ¿no? Desde donde estamos, y además lo que pasó el viernes, ¿no? En la Corporación Insular, donde Pedro Martín directamente atacó a nuestra compañera Nona Pereira, directora general de Patrimonio Cultural en el Gobierno de Canarias, y además pues generó ese bulo, ¿no? De que nosotros podíamos parar la obra, de que Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias tenía la competencia, cuando ha sido la única, ¿no? La directora general de Patrimonio le ha puesto una sanción insuficiente, pero la máxima que permite la ley, la primera que se pone en Canarias por destrucción de yacimientos arqueológicos, y llama la atención que el Cabildo, que fue quien paró cautelarmente la obra en un 2%, ahora dijera que esto era competencia del Gobierno de Canarias. Nada más lejos de la realidad, y obviamente ante esto que supera con creces, yo creo, que las competencias del Grupo Insular, porque llega a ser un problema regional, ¿no? Afectando directamente al Gobierno de Canarias y por tanto a Podemos Canarias, éramos la ejecutiva quienes teníamos que tomar la decisión. Y no solo eso, adelanto, por mucho que se diga que esto venía hablándose desde antes de verano, tuvimos una reunión el jueves pasado donde se quedó muy clara cuál era la posición del partido, y además era una posición consensuada por la ejecutiva de Podemos Canarias, el grupo en el Cabildo Insular, los compañeros del Parlamento y los compañeros de Concejalía de Adeje. Entonces, a mí me llama la atención esa sorpresa. Lo que parece es que lo que me gustaría saber es si Belda realmente está en contra, ¿no?, de los proyectos del destrozo y de lo que estamos hablando, o simplemente como esto ha subido de escala y ella quería esperar. Pues yo creo que esa es la cuestión. Cuando Podemos Canarias hace mucho hubiera roto ya esta confianza que teníamos en el Cabildo Insular, porque llevábamos ya un recorrido. Laura, entiendo de lo que me comentas que la decisión la ha tomado Podemos Canarias, que esto no se ha tomado, a pesar de que es una confluencia, pues en consenso con Sí se puede y con ECUO. La pregunta es muy directa, Laura, ¿se ha consultado a Sí se puede y a ECUO esta decisión que ha anunciado Podemos Canarias? Esta es la postura, como digo, de Podemos Canarias. Ahora mismo Podemos Canarias tiene al menos 2 consejeros, dado que la semana pasada la compañera o la señora Belda, como lo queramos ver, decidió presentarse como independiente, no presentarse a las primarias, aunque está como portavoz porque en su momento se presentó a las primarias de Podemos. A nosotros también nos enteramos por la prensa y después de enviarlo a la prensa envió el comunicado a la ejecutiva, a pesar de la noche antes haber estado hasta las tantas hablando de Cuna del Alma y cuál era la estrategia que íbamos a seguir desde el partido. Nos llamó obviamente poderosamente la atención también que además decidiera seguir como portavoz sin tener en cuenta ni a la coordinadora insular de la isla, a la militancia de la isla y mucho menos a la ejecutiva regional. Entonces, pues a mí esa sorpresa que ella alude, pues a mí también me sorprendió, o a toda nuestra ejecutiva, la semana pasada. Los compañeros del resto de la confluencia tendrán que decir, es verdad que nosotros así se puede, en septiembre le dijimos que creíamos que no se podía apoyar estos presupuestos. Me parecería tremendamente extraño que las compañeras de confluencia, con las que además estaríamos encantadas de confluir en 2023, quisieran apoyar unos presupuestos que presumiblemente tendrán dinero para el circuito del motor, que presumiblemente seguirán insistiendo, o Arriaga lo intentará, en un tren del sur que no vamos a permitir que se construya, y mucho menos con nuestro voto o con dinero o presupuesto que sea aprobado por este partido progresista. Y entiendo que la confluencia tendrá que tomar las decisiones que sea, pero que quede claro cuál es la decisión de Podemos Canarias. Laura, te pregunta Óscar Martín de Onda Cero Canarias, que está aquí también conmigo en la mesa. Señora Fuente, buenas noches. Una pregunta, ¿va a continuar Belda como portavoz del grupo en el Cabildo? Hoy ha tenido reunión una coordinadora insular, que son los portavoces de todos los círculos de Tenerife. Ellos han tomado la decisión. Yo es verdad que he estado en otra reunión y no sé exactamente en qué ha derivado. Sí puedo saber que mañana pues la coordinadora insular, además en su autonomía como grupo insular, tomará o comunicará la decisión
pertinente, no me corresponde a mí, porque esto sí que es una decisión insular, y la Ejecutiva pues tomará las riendas también en base a lo que decida nuestra militancia. Esto no va de Podemos contra Podemos, ni va de Podemos contra María José Belda. Esto va de Podemos contra unas políticas muy concretas de destrozo y de continuidad del Partido Socialista. Políticas que se acercan a lo que hacía Coalición Canaria y a lo que queríamos evitar votando una moción de censura. Por eso nosotros nos alejamos y retiramos al apoyo al Partido Socialista. La última cuestión, Laura, ya te prometo que vamos a tener una entrevista aquí en Plató para poder hablar con calma de este y de otros asuntos, pero no termino de entender por qué ahora, y no por ejemplo hace un año cuando se votó impulsar en verano del 2021 el puerto de Fonsalía, que es otra de los grandes caballos de batalla contra los que ha estado posicionada Podemos Canarias. Hablabas de lo del pleno del otro día, de la actitud de Pedro Martín acusando a Nona Perera. ¿Es ese el motivo básicamente que ha provocado todo esto? Lo digo porque, insisto, o sea, si es por ese argumento de cosas que ha sacado adelante este gobierno en contra de Podemos Canarias, hay otros ejemplos. En el pasado, el Tren del Sur se logró que el Partido Socialista al final diera marcha atrás y no apoyara esa moción presentada por Ciudadanos, pero ahí está el ejemplo de Fonsalí, y probablemente había otras cuestiones en las que haya habido discrepancias. ¿Cuál es el motivo en concreto? ¿La falta de, digamos, de lealtad por parte del PSOE, o es que en cuna del alma el Cabildo podía haber hecho algo que no haya hecho hasta ahora? Como dije antes, ha sido un cúmulo, es decir, por mí, si hubiera sido por Laura Fuentes, no coordinadora de Podemos Canarias, sino persona tinerfeña, ciudadana tinerfeña, deberíamos haber roto y sido más contundentes muchas veces, aunque creo sinceramente que lo hemos sido. Nuestra gestión ha sido intentar parar estas tropelías, intentar concienciar, presentar mociones una y otra vez por el bien de la ciudadanía de Canarias y en concreto de Tenerife, y hemos intentado, como bien hicimos con el tren, pues gracias a nuestra presencia, parar que no hubiera financiación para un tren del sur que para nosotros generaba pues ese, como digo, modelo continuista del destrozo y del pasado del que siempre estamos hablando, que no afronta ni la realidad medioambiental de nuestra isla, ni la capacidad de carga de nuestra isla, ni los problemas que tenemos de movilidad reales en nuestra isla. Obviamente lo que pasó la semana pasada para nosotros fue colmar el vaso, pero no quiere decir que haya sido realmente lo que nos hizo generar una acción impulsiva. Viene de un recorrido mayor, que además creo que se ha visto en la escalada de confrontaciones que cada vez ha ido más, tanto en el Cabildo, en el grupo del Cabildo, como de Podemos Canarias, con respecto a la política insular de Pedro Martín, y en este sentido yo creo que somos muy claras. Tiene que haber coherencia política, no se puede defender la sostenibilidad, la Agenda 2030 o una isla más sostenible si no estamos siendo coherentes con estos megaproyectos que además se heredan de Coalición Canaria, proyectos de despilfarro de dinero público, proyectos de corrupción o especulación urbanística y que destrozan nuestro territorio y nuestro patrimonio cultural. Por ahí nosotras no estamos dispuestas a pasar. La última pregunta, sí, Laura, te la hace Óscar Martín. Señora Fuentes, usted es coordinadora autonómica de Podemos. Una pregunta de actualidad, de máxima actualidad. ¿Cuál es su posicionamiento sobre el caso Mascarilla, donde está siendo investigado principalmente un hombre del núcleo duro del PSOE, su socio de gobierno en Canarias, como es el caso de Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud? Bueno, yo creo que de todas he sabido durante mucho tiempo. De hecho, cuando se decidió el Partido Socialista por la figura de Conrado Domínguez, Podemos Canarias advirtió que no era de su agrado. De hecho, le avisamos al Partido Socialista que obviamente todas las personas, toda la coalición tiene autonomía, ¿no?, para decidir a qué personas pone en cada uno de sus cargos, pero obviamente a nosotros no nos parecía de buen grado que una persona con el expediente, ¿no?, de Conrado Domínguez estuviera en ese cargo. Obviamente el Partido Socialista siguió adelante, nosotras también tenemos nuestras decisiones, ¿no?, en cada uno su autonomía toma lo suyo, pero es verdad que advertimos desde el primer momento a Ángel Víctor de que no estábamos cómodas con esa decisión y que desconfiábamos de su gestión. Lo que ha pasado, obviamente nosotros lo que queremos es que se analice, que se estudie, que la justicia decida y esclarezca lo que ha pasado y que se devuelva hasta el último céntimo de dinero público que se haya malversado o que no se haya o que se haya invertido en algo que era directamente una estafa. Así que yo lo que pido en este sentido es que tanto Ángel Víctor como el resto del gobierno se colabore con la justicia para esclarecer este problema, que se depuren las responsabilidades políticas que haya que hacer, sean las de
Conrado Domínguez, o sea, las de otra persona, pero sobre todo que se devuelva el dinero y se revierta en la ciudadanía, porque además eso revertirá en la sanidad pública, que es lo que defiende Podemos Canarias, y yo tengo muchas dudas de que sea lo que defiende Conrado Domínguez. Laura Fuentes Vega, muchísimas gracias por habernos atendido en la noche de hoy y habernos ayudado a entender un poquito mejor, bueno, pues toda esta decisión tan importante que se tomaba en la jornada de ayer. Gracias, de verdad. A ustedes, cuando quieran estaré ahí presencialmente. Así será, Óscar. La verdad es que, bueno, da para mucho esto. Lo que sí que nos queda claro es que la decisión es una decisión completamente unilateral de Podemos Canarias, que no se ha consultado ni a ECU ni a Si Se Puede. Habría que preguntarles a ECU y a Si Se Puede qué les parece, y que hay un cisma con María José Belda clarísimo. Vamos a ver, aquí evidentemente de manera colateral se produce una crisis, aunque lo niegue, interna dentro del grupo de Podemos en el Cabildo Insular de Tenerife, porque lo que no es normal es que tomen desde la cúpula del partido de Podemos en Canarias esa decisión, cuando la portavoz está fuera, está de viaje, y cuando es la portavoz quien suscribe, fue la candidata de Podemos a la presidencia del Cabildo, es quien suscribe ese acuerdo de apoyo externo al Partido Socialista y a Pedro Martín. Y luego, evidentemente, habría que ver ahora las relaciones, el recorrido de cara a 2023, las alianzas que pueda tener, por ejemplo, Si Se Puede o con Podemos, si están rotas o no, si están debilitadas o no, entre otras cosas, porque, insisto, además lo decía bien claro la propia Belda, en esa coalición de Podemos están las dos formaciones políticas, y si tampoco se han consultado, no a ECU quizás, sino más a la que tiene más fuerza, que es la propia Si Se Puede, habría que detenerse, insisto, en las relaciones de aquí en adelante, porque se van a necesitar para confluencias de izquierda en 2023. La verdad que va a dar mucho que hablar todavía toda esta situación. Al final yo creo que nos podemos quedar con que quien ha tomado esta decisión, o a quien afecta directamente sí o sí, es a los dos consejeros que mantiene Podemos Canarias en el Cabildo, pero el resto veremos cómo va a actuar. Habría que preguntarle también al grupo de Si Se Puede y Podemos. Claro, en el Ayuntamiento de La Laguna, que tienen un pacto con el Partido Socialista. En esto habría que preguntar efectivamente a la dirección insular del PSOE, dirección insular, que trasladan que están tranquilos y que tratan de recomponer esas relaciones en el Cabildo, porque además ha habido cierta contradicción, se produce el hecho y ahora parece que quieren tener acercamiento. Es inentendible. Lo que está claro es que de momento no va a afectar al día a día del Cabildo de Tenerife, no hay una ruptura de un pacto de gobierno, porque Podemos o Sí Podemos Canarias no está en el gobierno, por tanto, a lo mejor de cara a lo que es el ciudadano, nosotros no vamos a notar tanto todo este ruido político que está generando mucho tiempo y que a nosotros ya nos ha llevado un tiempo importante de este programa, pero vamos a seguir en el Cabildo de Tenerife, porque también conocíamos una noticia importante en estas últimas horas, y es el posicionamiento, el paso adelante que ha dado Rosa Dávila. Esto ya era de esperar, la diputada de Coalición Canaria en el Parlamento Autonómico. Lo leíamos también en prensa, en el periódico El Día, por ejemplo. Rosa Dávila se postula como candidata de Coalición al Cabildo. El Consejo Político Insular debe refrendar la candidatura de la diputada y secretaria de Organización Nacionalista el día 28, aunque bueno, esto insisto que es una decisión, Óscar, que aparece que estaba tomada desde hace tiempo, después de que pues algunas posibles aspirantes, como el propio Francisco Linares o el propio alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, hayan aceptado, por decirlo así, no la candidatura de Rosa Dávila. De hecho, el otro día Bermúdez salió apostando, ¿no?, apoyando públicamente a Rosa Dávila. Saben que bueno, José Manuel Bermúdez era el candidato de Coalición Canaria a la capital tinerfeña, pero que él tenía en sus aspiraciones, contaban desde Coalición Canaria, bueno, se planteaba esa posibilidad también de tantear el hecho de poder quizás, ¿no?, liderar la candidatura a la presidencia del Cabildo de Tenerife una vez que Carlos Alonso decidía públicamente, porque además incluso aquí lo contábamos, que daba un paso atrás. Linares en principio también parece que tenía esa seducción. Al final, ojo, porque va a haber dobletes en Coalición Canaria, pero estaba claro que la apuesta firme de Fernando Clavijo era la de Rosa Dávila, y evidentemente Rosa Dávila será la candidata de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo tinerfeño. En el pasado miércoles, ayer, si no me equivoco, estos días, se celebró una ejecutiva de Coalición Canaria. Ahí ella, pues bueno, pues se puso a disposición del partido, transmitió su idea, de su deseo de ser la candidata al Cabildo, y ahora, el próximo día 28, habrá una ejecutiva insular y un comité político insular, un consejo político insular, donde ahí evidentemente se va a refrendar, insisto, bueno, ese deseo de Rosa Dávila, pero que evidentemente, bueno, pues se va a aprobar que Rosa Dávila sea definitivamente la candidata de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo tinerfeño. Si no me equivoco, es la primera vez que Rosa Dávila es cabeza de cartel en Coalición Canaria, lleva muchos años en el partido, ha hecho labores de gestión interna, ha sido diputada, de Tenerife, ha tenido cargos dentro del gobierno de Canarias, consejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma, pero si no me equivoco, evidentemente será la primera cabeza de cartel. Ojo, porque también se hablaba de la posibilidad, me contaban
planteaban que si al final Bermúdez, por ejemplo, se convertía en candidato de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo tinerfeño, Bermúdez, su idea, en principio, ¿no?, que era cuando lo planteaban que Alfonso Cabello, su hombre fuerte en Santa Cruz de Tenerife, pudiese liderar la candidatura, en este caso, de Santa Cruz de Tenerife. Opción esa que me cuentan que parece que no gustaba a Fernando Clavijo, porque Fernando Clavijo insistía en la posibilidad también de que Rosa Dávila liderase la candidatura de Santa Cruz de Tenerife. Al final, en cualquier caso, ya para que lo sepan, Rosa Dávila será la candidata de Coalición Canaria del Cabildo de Tenerife, opción que ya contamos hace ya unos meses aquí. Bueno, nos vamos a ir, Óscar, ahora hasta la isla de Lanzarote, porque fíjense, también en los últimos días nos hemos encontrado con muchos titulares que aportan novedades sobre esa investigación judicial, importante investigación judicial que se sigue en el juzgado Arrecife número 2 de instrucción contra, en este caso el principal investigado es el expresidente del Cabildo de Lanzarote de Coalición Canaria, Pedro Sanginés. Él y otra serie de personas, bueno, están siendo investigados por presuntamente pertenecer a una trama que se dedicaba, bueno, pues a expoliar en cierto modo a las administraciones públicas y que se habría llevado en torno a 1,5 millones de euros por parte de Ignacio Calatayud, el abogado de Pedro Sanginés, otra de las personas investigadas, pero también con la connivencia en otra serie de cuestiones de una empresa del FAS 24, de la que en este caso también es responsable y está muy vinculada a la mujer del propio abogado de Pedro Sanginés. Sin duda un auténtico culebrón judicial que además ha tenido unas grandes respuesta política, porque el propio Pedro Sanginés ha salido en rueda de prensa para acusar a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, a Dolores Corujo, del Partido Socialista, de estar detrás de todas estas filtraciones. Sí que es verdad que todas las publicaciones se han publicado al unísono, prácticamente a la misma vez en diferentes medios de comunicación. Pero claro, de ahí a acusar a la presidenta del Cabildo de Lanzarote de estar detrás de todo esto, bueno, pues la verdad es que es bastante llamativo. Sí que es cierto que hoy hemos visto algunos titulares también en este sentido que dan que pensar. Vamos a ir un poco por orden. Vamos a empezar por este titular de Canarias Ahora, que relata un poco la importancia de la investigación. El juez atribuye al expresidente del Cabildo de Lanzarote todo el catálogo de delitos de corrupción, incluida la pertenencia a organización criminal. Y en la foto se puede ver a Pedro Sanginés, hace ya algunos años, en compañía de Ignacio Calatayud, de ese abogado que también está siendo investigado y que, entre otras cosas, habría cobrado 800.000 euros en costas que presuntamente no le correspondían por una serie de trabajos que realizó para el Consejo Insular de Agua. Sin embargo, a raíz de la rueda de prensa de Pedro Sanginés, también hemos visto otro titular que apunta en un sentido distinto. Sanginés prueba que Corujo contrató a Calatayud y autorizó que cobrara las costas procesales de la concursal de Inalsa. Es decir, Pedro Sanginés viene a comentar con documentación que Dolores Corujo también sabía y estaba al tanto de esa decisión. De hecho, la autorizó, según Pedro Sanginés, esa decisión que habría llevado al abogado Ignacio Calatayud a cobrar de manera indebida esas 800.000 euros. Pero es que la investigación va más allá y se está intentando investigar si hay un presunto cohecho y si ese dinero también se habría repartido entre los investigados. Por ejemplo, también se investiga si el propio Pedro Sanginés adquirió su casa, una de sus actuales viviendas, a un precio por debajo del precio de mercado, una vivienda que a día de hoy en el registro de la propiedad sigue a nombre de esa empresa del FAS 24, de la que forma parte o es responsable pues también la hija de un importante abogado en la isla de Lanzarote y en este caso, bueno, pues pareja de Ignacio Calatayud. El dato importante de todo esto es que Pedro Sanginés dice que de la cuantía oficial que se sabe y que se puede conseguir a través de transferencias bancarias que los investigadores han podido detallar, él pagó, además de esos 270.000 euros, unos 100.000 euros en efectivo, en dinero negro. Claro, esto es una manera de decir que realmente pagó el precio de la casa, aunque evidentemente no se pueden hacer este tipo de pagos en dinero negro, y evitar ese delito de cohecho. Los investigadores consideran que no hay ninguna prueba y de hecho pues la propia responsable de la empresa ha dicho que solo se pagó dinero a través de transferencias bancarias. Bueno, pues Pedro Sanginés también se ha cogido el móvil, se ha grabado un vídeo para decir que él aquí no se ha enriquecido y que bueno, que su patrimonio al final no es para tanto. Quiero que lo vean. Les voy a mostrar en imágenes la enorme fortuna de 800.000 euros que según el gabinete de Dolores Corujo se me ha descubierto. Atribuyen casi la mitad de esa fortuna a esta humilde casa de unos 90 metros cuadrados que adquirí por algo menos de 100.000 euros hará unos 20 años, cuando ni siquiera cobraba de las arcas públicas entonces. Hoy pesa sobre ella una hipoteca de 200.000 euros que solicité para prestar a mi hermano y parcialmente para adquirir mi otra vivienda. Y esta es la enorme bodega que poseo en la Jeria. Como ven, un cuartito en el que apenas quepo de pie, de unos 9 metros cuadrados.
Y aquí se encuentra el supuesto chalet de lujo de 3 plantas con vistas al océano. Una simple vivienda adosada de 2 plantas en una urbanización residencial de la que por supuesto no me quejo. Vamos ahora con parte de mi parque móvil porque la autocaravana no es más que una furgoneta camperizada de segunda mano que está en el taller. Este es el Jeep de tercera o cuarta mano que me costó 6.000 euros y así está de lustroso, con cinta americana. Quizás para mí lo más preciado es esta moto también de segunda mano del siglo pasado que se oxida en este cobertizo porque llueve más dentro que fuera. Hablando de motos, no tengo 3, sino 2. La otra es una Honda 70 con casi 40 años que mi novia adquirió de segunda mano y fue un regalo de juventud. Y esta es la Zodiac neumática que adquirí a medias con un amigo y lleva años arrimada porque ella no tiene ni motor. La verdad que no estamos acostumbrados a que los investigados en causas tan delicadas, tan serias, tan graves de presunta corrupción, bueno, pues graben este tipo de vídeos para desmentir, pues en este caso lo que se está investigando por un juzgado de instrucción de Lanzarote. Pero Óscar, vaya lío que hay montado en la isla de Lanzarote con esta investigación. Al final, lo importante es, hay una investigación muy seria, muy grave, que tiene a Pedro Sanginés en el ojo o en el filo de la navaja, pero claro, todo lo que cuenta Sanginés también merece una reflexión, sí, ¿no? Efectivamente. Primero, benditos conejeros, ¿no? Porque la sociedad conejera está acostumbrada, ¿no? Lamentablemente, esto lo verán como algo normal, claro, supongo, desgraciadamente a los casos de corrupción. Ya saben ustedes el macrocaso urbanístico, macrocaso de corrupción, como era el caso Unión, donde además, por cierto, recientemente hay una ratificación de sentencia, de condena de Dimas Martín, el que fue dirigente del PIL. Todavía se sigue condenando a Dimas Martín. Que tiene varias causas, fue el hombre poderoso, ¿no? Además, salpicado por varias piezas de este caso de corrupción que se extendió en gran parte de la isla de Lanzarote, y ahora evidentemente la actualidad está centrada en este entramado, ¿no? Que persigue o que investiga el propio Pedro Sanginés, porque Pedro Sanginés es un destacado, no olviden que fue presidente del Cabildo de Lanzarote y que además ahora es portavoz adjunto del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo. Sigue en activo, hay varias causas abiertas, insisto, en torno al propio Sanginés, y evidentemente esta, bueno, que está centrada, que es la más fuerte, de más envergadura sobre su patrimonio. No saben ustedes que más recientemente un equipo de la Guardia Civil, especializados de la Guardia Civil, la UDICO, entraron, bueno, en su domicilio, registraron toda su casa, registran sus patrimonios, tiene las cuentas embargadas, tiene los bienes embargados, y evidentemente, bueno, habría que esperar, insisto, porque hay mucha confusión también, insisto, por la magnitud del caso de investigación con varias piezas por medio. Habría que ver el recorrido. Ahora bien, en medio también se acentúa una batalla política que hay entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, entre el propio Pedro Sanginés, que lidera la oposición, y la propia María Dolores Corujo, que es la secretaria general del PSOE en Lanzarote y la presidenta del Cabildo, donde además el propio Sanginés acusa que gran parte de esas informaciones vienen de diligencias antiguas y que dicen que son filtradas desde la propia presidencia del Cabildo de Lanzarote. Por cierto, curioso además también, porque si no me equivoco, el jefe de gabinete, por lo menos hasta hace poco, de María Dolores Corujo, presidenta del Cabildo, era Carlos Espino. O es Carlos Espino, que a su vez también fue uno de los denunciantes del caso Unión, cuando era además secretario general del Partido Socialista. Benditos conejeros. La verdad que lo tienen complicado el seguir el día a día, sobre todo en la actualidad. Mira, Óscar, yo estaba mirando aquí la escaleta, lo que nos queda por delante, nos quedan muchísimos asuntos, tenemos que hacer una pausa de publicidad. Vamos a hacer la pausa de publicidad ahora para también, bueno, hemos tratado temas importantes y al volver tenemos que irnos a Gran Canaria porque vaya la inseguridad que se está montando en el barrio de Arenales. Tú nos tienes que actualizar cosas que nos has contado en los últimos días, sobre todo esa dimisión de Sara Cabello en el Ayuntamiento del Rosario, que ya se ha producido en el día de hoy de manera oficial. Dimisión que querían tapar. Una dimisión que querían tapar, ahora nos lo va a contar con calma. Hablaremos de esas obras de la Casa del Alcalde de La Laguna y ese expediente sancionador que no se ha impuesto. Hoy ha estado Santiago Pérez, el concejal de urbanismo, y le hemos preguntado por esto. Y bueno, nos quedan otra serie de asuntos interesantes, pero si te parece vamos a hacer esa pausa, nos vamos a publicidad para que también, bueno, pues nuestros anunciantes tengan su espacio. Gracias a ellos podemos hacer este programa y volvemos con muchos asuntos de actualidad. Nos vamos a Gran Canaria, pero también volveremos a parar en Tenerife. Y nos vamos, como les prometimos, hasta Las Palmas de Gran Canaria, la capital Gran Canaria, porque en el barrio de Arenales los vecinos no aguantan más. Quiero que vean este titular, es de hoy, de Canarias 7,
porque la situación de inseguridad en el barrio, pues lejos de solucionarse, va en aumento. Nuevos altercados en el barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria. Las peleas y los incesantes gritos son los protagonistas de las calles del barrio capitalino. Óscar Martín, ¿qué está pasando en Arenales? Sí, efectivamente, esto no es una situación nueva. De hecho, el titular lo dice, nuevo altercado, perdura ya en el tiempo, es una zona importante, neurálgica de la capital Gran Canaria. Se están produciendo, protagonizando desde hace ya mucho tiempo episodios de inseguridad preocupantes que afectan a vecinos, que afectan a comerciantes y tienen toda esa zona comercial, insisto, importante de la capital Gran Canaria en vilo. Insisto, hay denuncias, se producen peleas, robos y episodios de prostitución. Y desde hace ya mucho tiempo, comerciantes se han unido y han remitido escritos, varios, al Ayuntamiento de Las Palmas. Parece que no hay solución. La verdad es que parece que no hay solución y sobre todo lo que sí hay es mucho miedo. Nosotros para hablar hoy, para conseguir algún invitado hoy, nos ha costado en el sentido de que los vecinos es algo que descartan, ¿no? Por miedo a hablar, les cuesta mucho, por miedo a las posibles represalias. Lo cierto es que el pasado mes de julio pudimos escuchar un testimonio, yo creo que muy importante y valiente en aquel momento, ¿no? De una vecina de Arenales. Lo escuchábamos en COPE Canarias y quiero compartirlo con ustedes. Insisto, esto es el pasado mes de julio. Han transcurrido más de 2 meses desde este testimonio de una vecina de Arenales. Estamos hartos, los niños lloran porque no pueden dormir, tienen miedo cuando van por la calle, te agarran de la mano fuerte por lo que hay en las esquinas, hay prostitutas callejeras en todas las esquinas, cada vez se están extendiendo más, ya llegan hasta la casa áfrica y los niños prácticamente no es que no quieran ir al colegio, pero tienen miedo hasta llegar a los centros. Ten en cuenta que es un barrio donde hay 3 colegios, a menos de 100 metros de los prostíbulos y 3 institutos en Tomás Morales y no entendemos cómo se permite que siga existiendo esto socialmente en el centro de la ciudad, existiendo menores tan cerca. Seguridad de día y de noche, mucho más a partir de las 8 de la tarde. Da miedo salir a la calle o ir a comprar el pan porque hay problemas todos los días. Hay ruido 24 horas, 7 días a la semana que salen de los prostíbulos y de gente que va a consumir y a comprar droga. Después de la pandemia ha empeorado mucho más. Venden a la prensa que hay presencia policial de prevención, pero no es cierto. Nunca hay policía de prevención. Solo viene la policía cuando se llama por algún tipo de pelea. Si se tocan esos terrenos, si se compran y se construye o se hacen algunos temas públicos, yo que sé, una comisaría, una guardería pública que no hay en Arenales, una residencia de ancianos pública que falta en Gran Canaria, algo así. Pero lo que los que están ahora en el gobierno no dan ninguna solución. Hay bastantes tirones de bolsos en Tomás Morales a plena luz del día y los negocios de la zona sí están bastante afectados por robo. Mucha preocupación, lógica entre los vecinos y las vecinas de Arenales, pero también entre los comerciantes. Vamos a contactar con Andrea Pariboni, que es el secretario de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de Arenales, para hablar un poco con él de cuál es la situación que se vive. Andrea, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches. No sé si me ven bien porque tengo un poco de dificultad con la línea. Bueno, aquí estamos en directo de la calle. Vemos medianamente bien, pero te escuchamos muy bien y eso yo creo que es lo más importante, Andrea. Lo cierto es que escuchábamos también ahora a una vecina del barrio que hace como algo más de 2 meses salían micrófonos de COPE Canarias denunciando todo lo que está ocurriendo. Ustedes desde la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta han remitido escritos al Ayuntamiento. El Partido Popular desde la oposición también ha presentado iniciativas en este sentido. Pero entiendo, Andrea, que a pesar de que esto lleva meses ya encima de la mesa del Ayuntamiento, a día de hoy la inseguridad, lejos de solucionarse, está en aumento, como leíamos hoy en Canales 7. Sí, efectivamente no va mejor. Te puedo decir que ayer mismo yo, que tengo un restaurante aquí en Leone Castillo, ayer mismo en el supermercado enfrente ha habido una mujer que ha entrado en el supermercado amenazando la chica con, no sé si con arma blanca o y en meses anteriores también aquí enfrente a la fruta y verdura también le han quitado el dinero de la caja, después la han podido recuperar. È una situazione un poco desagradable perché non è una questione già di noche, è un poco arriesgato todo el día perché la situazione è quella che è y aquí no se ve policía, no se ve policía local, no se ve muy poca cosa.
¿El ayuntamiento qué les ha contestado en este tiempo cuando ustedes les han enviado escritos, cuando han pedido, por favor, que se amplíe la seguridad en la zona? Bueno, han comentado que iban a tomar nota, que hemos hecho mucho escrito y además la próxima semana también tendremos reuniones con ellos y con varios grupos para poder ver quello que podemos hacer, porque en efecto no es aquí la situación es solo para la gente que vive, es también para nosotros que trabajamos y que nosotros aquí manejamos algo de dinero, ellos lo saben, que estamos desprotegidos totalmente. Entonces es muy arriesgado. Yo estoy aquí en la puerta del restaurante como un vigilante en realidad. Entonces es muy incómodo. Es una pena porque la calle Leone Castillo es una calle histórica, es la calle más larga de Las Palmas, que con mucha historia, con mucho negocio, es a la puerta de Triana y es una pena que está así abandonada, ma no es solo eso, es abandonada en varios factores, poca luz, poca limpieza, mucho problema que no sé si dependen solo del ayuntamiento, dependen también un poco de todo. Yo no quiero inculpar a nadie, pero hay que hacer algo para los comercios, para la hostelería y también para el vecinado, porque nosotros, nuestros clientes son ellos, y si ellos salen con miedo no van a salir a hacer la compra, prefieren ir a un centro comercial o prefieren gastarse el dinero a otro sitio. Entonces aquí nos estamos hundiendo totalmente. Entonces lo que pedimos también a toda la gente del barrio que nos apoyen, que esto lo tenemos que solucionar todos juntos, las asociaciones de empresarios y también los vecinos de Leone Castillo y Arenales. Son dos situaciones bastante distintas porque Arenales todavía tiene más problemas, claramente sabemos de qué estamos hablando, del tema de prostitución y droga, que ya eso es más grave, pero también en la zona aquí de Leone Castillo tenemos mucha gente que pide dinero, que amenaza, que te escupe, le roban comida a los clientes, es muy desagradable. Andrea, muchas gracias por habernos atendido. Nosotros vamos a seguir sirviendo de altavoz un poco a vecinos y comerciantes de este barrio tan importante de Las Palmas de Gran Canaria, para ver si así se consiguen soluciones. Al final esto es competencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero entiendo que también pues, la subdelegación del Gobierno tendrá algo que decir en la provincia de Las Palmas. Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte. Ojalá que se solucione cuanto antes. Gracias de escucharnos y a ver si se puede solucionar un poco. También pensando la campaña de Navidad que se está acercando, queremos hacer mucha actividad, no solo como asociaciones, pero que tiene que ayudarnos, que nos ayuden ya, de no estar así abandonados sin saber quello que somos, porque al final impuestos pagamos, hacemos todo el esfuerzo que hay que hacer. La asociación nació, justo que lo sepa, la asociación nació en febrero, en marzo en febrero del 2020, después hemos tenido la pandemia, hemos sufrido todo y lo estamos haciendo todo nosotros con el bolsillo nuestro y no tenemos poco o nada ayuda. Entonces esto es muy importante que estemos nosotros para ayudar al vecinado y también pero alguien que ayuda a nosotros. Pues muchas gracias, Andrea. Aquí da la sensación, David, que efectivamente la sensación desde fuera es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está tratando, no sé por qué motivo, la sensación, porque no es razonable de dejar de morir esta zona del barrio Arenales, parece que están dejando o participando o propiciando que muera, que se desplome la zona comercial, el sector comercial en esta zona, que es importante además, y sobre todo porque viene una campaña de Navidad y hay un hecho importante que se une efectivamente a esos episodios de inseguridad. Si hay problemas de luz, de
es decir, que es una zona que no está lo suficientemente iluminada, que no hay un mantenimiento constante de limpieza. Eso ayuda, evidentemente, parece mentira que los gestores no lo sepan, a que se produzcan focos, insisto, aunque sean puntuales en determinados momentos de delincuencia o de inseguridad. Porque además también me cuentan a mí los vecinos de esa zona de Las Palmas de Gran Canaria que la delincuencia, los brotes de delincuencia son durante todo el día, pero que a partir de las 10 de la noche también ocurren episodios bastante fuertes, como por ejemplo la proliferación de la prostitución o algunos hechos concretos que vienen como consecuencia de la prostitución y además en un barrio apagado. Yo creo que es muy fácil, es decir, fomentar, impulsar, reorganizar patrullas de la policía local para persuadir, para que se dejen ver, se dejen notar, evidentemente, en esa zona concreta, porque de esa manera probablemente hacen que huyan los delincuentes en coordinación con el Cuerpo Nacional de la Policía, efectivamente, hechos, circunstancias que le corresponde en este caso, que tendrá que tomar carta en el asunto a la subdelegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues la verdad es que nosotros esperemos que el ayuntamiento se ponga las pilas. Al final las administraciones públicas tienen la responsabilidad. Pero que le han remitido varios escritos, incluso creo que han pedido reuniones con la concejal de distrito, la concejal responsable del distrito, no sé si se habrán reunido. Y además, efectivamente, ayer antes de ayer, el Grupo Popular en la oposición presentó ya iniciativas, acciones, para que evidentemente den un paso ante esta situación. Se perdura en el tiempo de hace meses y ¿cómo es posible que nadie resuelva esto? A mí me llama poderosamente la atención. Una de dos, o hay incapacidad o que quieren dejar morir el barrio y a la zona comercial. Te iba a decir precisamente eso, ¿no? Que Augusto Hidalgo no deje morir esta situación porque ahora a lo mejor tenga la cabeza pensando en su candidatura al Cabildo de Gran Canaria, sigue siendo alcalde y desde aquí, bueno, pues nos sumamos a ese llamamiento de los vecinos de comerciantes para que se solucione esto. La verdad que en el caso de los comerciantes, bueno, los vecinos también, lógicamente, pero como explicaba Andrea, pues han pasado una pandemia, han pasado situaciones muy complicadas, crisis económica. Es desesperante, sí. Y claro, ahora se encuentran con algo que insisto que sí que tiene... Y hay un problema de convivencia, evidentemente, que solucionar que eso debe ser prioritario para un ayuntamiento. Sin duda. Vamos a hablar hablando de candidatos, una noticia, fíjate, de última hora, porque lo ha anunciado en sus redes sociales Noemí Santana Perera, la consejera del Gobierno de Canarias, hace 2 horas. Defender lo conquistado, dice en un tuit Óscar. Hoy anuncio que me presentaré a las primarias de Podemos como candidata a la presidencia de Canarias. Una pena no haberlo visto antes, a lo mejor lo hubiéramos preguntado a Laura Fuentes. Pero bueno, Noemí Santana da un paso para ser candidata de Podemos en las próximas elecciones. Es un paso valiente también porque Podemos, todas las encuestas apuntan a una pérdida de apoyo, pero por lo menos Noemí Santana quiere estar en esa carrera. Veremos si hay alguien que efectivamente se hay un inconveniente. Primero, efectivamente, el cierto desplome que puede producirse en Podemos, aunque las últimas encuestas no le dan tanto desplome. Hay una pérdida de diputados a nivel nacional, pero no tanto, porque saben además ahora también que Podemos se está desmarcando de algunas políticas del Partido Socialista y de hecho Podemos a nivel nacional, lo han podido ver, le está marcando el paso con las políticas sociales a Pedro Sánchez y a su gobierno, a su cuota del Partido Socialista en ese gobierno compartido con Podemos. En Canarias es complicado porque saben ustedes también que hay una crisis abierta, soterrada en la organización morada en Canarias, donde hay distintas sensibilidades, donde evidentemente se han producido algunas dimisiones, como por ejemplo Meripita, un sector de Meripita que dimitió de algunas instituciones públicas, como por ejemplo la que era concejal de Santa Cruz de Tenerife, Monzón en el Cabildo Insular de Gran Canaria, la propia Meripita, insisto, esta es la organización de Podemos en Canarias como diputada nacional, en este caso que se desmarcó evidentemente de la organización de Podemos, o como por ejemplo la situación de Javier Doreste, que es el teniente de alcalde en el gobierno de Hidalgo en Las Palmas de Gran Canaria, gente que evidentemente no está de acuerdo con las formas de hacer política, las formas de hacer política tanto internas como en estos momentos de cara al ciudadano de la cúpula de Podemos. Y ante esa situación, porque además también habría que ver, lo conté en su momento, el paso que pueda dar en este caso, por ejemplo, Izquierda Unida, que entiendo que va en confluencia también en este caso con Podemos, pero sí se puede, desde luego es un paso valiente, sin saber las circunstancias que puedan darse de aquí a 2023, que ahora en este caso la propia Noemí Santana, bueno, del paso rápido, se adelante ante esa situación y sea candidata. Ojo, también, insisto, habría que ver el papel que vaya a jugar otro ala, otra plataforma liderada también por otro que está en contra de las directrices o la forma de hacer políticas de Podemos, como es Alberto Rodríguez. Ante esta circunstancia, insisto, de incertidumbre, que Noemí Santana dé el paso como candidata, no lo va a tener fácil. Por lo menos, evidentemente, hay que decir que es valiente. Yo creo que en Alberto Rodríguez has tocado una tecla que yo considero que va a ser fundamental en todo lo que ocurra en los próximos meses, las decisiones que adopta Alberto. Y evidentemente también Podemos y posible alianza o confluencia con Yolanda Díaz, porque habrá confluencia con Yolanda Díaz en este país o no, pero también puede haber confluencia o no en Canarias con Yolanda Díaz. Habría que ver si Alberto Rodríguez va con Yolanda Díaz, habría que ver el papel que juega esa confluencia con Podemos Canarias. Insisto, lo tiene difícil esta organización en Canarias, ¿no?
¿Sumar o no sumar? Esa es la cuestión en Podemos Canarias, en este caso en todo el ámbito de la izquierda alternativa. Óscar, pero hablabas de discrepancias políticas. Fíjate, el pasado martes adelantabas aquí en este programa en Canarias al Día de la Tertulia, junto con nuestro director, con Manuel Artiles, anunciabas que Sara Cabello, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento del Rosario, iba a presentar su dimisión, que lo iba a hacer hoy jueves. ¿Ha dimitido Sara Cabello? Efectivamente, ya yo presentaba, decía que iba a dimitir, eso creó cierto revuelo, no fue fácil contar que iba a dimitir porque desde el grupo de gobierno y Reloj Verde en el Ayuntamiento del Rosario se trató de tapar, no daban explicaciones evidentemente, no confirmaban la noticia, todo eran obstáculos para tratar de contar a los vecinos del Rosario que la teniente de alcalde, primera teniente de alcalde y mujer fuerte del propio alcalde Escolástico Gil, ya había dimitido. Ojo, ya había dimitido, lo que íbamos a contar efectivamente, primero la dimisión, y que en el pleno que se celebraba hoy, que se celebró hace escasamente 2 horas, ya iba a explicar a la corporación si iba a proceder a la toma en consideración, primero, de su renuncia al acta como concejal de la corporación, miembro del gobierno, y a su renuncia en este caso como primera teniente alcalde y concejal de seguridad, entre otras áreas. Antes, evidentemente, de contarles lo que se produjo en ese pleno, yo les voy a decir que esa dimisión no es reciente. Esa dimisión nos hemos enterado en las últimas horas, nos enteramos pues en la mañana del martes, pero evidentemente sorprendía dentro del gobierno municipal, concretamente en su alcalde, que iba a trascender, porque comprenderán, ahora les cuento, que estaba absolutamente tapada. ¿Por qué? Porque esa renuncia se produce el 25 de agosto. Es decir, puedo contar a esta hora de la noche que Sara Cabello presenta en el registro de entrada del Ayuntamiento del Rosario el 25 de agosto, siendo, dice, en un escrito a puño y letra de la propia concejal: siendo concejal de este ayuntamiento, le presento mi renuncia a las competencias que tengo delegadas, así como mi acta de concejal del Grupo Municipal de IR Los Verdes. Entrego las llaves, entrego el mando del ayuntamiento, entrego el vehículo, el teléfono asignado con su tarjeta SIM. Es decir, el mando del ayuntamiento, el vehículo que se le había asignado, las llaves y su teléfono móvil corporativo del ayuntamiento, insisto, a mano y puño. O sea que es el 25 de agosto, Sara... Registro de entrada en el Ayuntamiento del Rosario, renuncia a todas sus competencias 25 de agosto. O sea que lleva más de un mes en esa situación tocando en la puerta del ayuntamiento. Porque a mí me llama poderosamente la atención, es una sensación porque el 25 de agosto, si no me equivoco, fueron los días siguientes consecutivos muy pegados cuando se produjo, si no me equivoco, un conato de incendio en el Rosario y ella es concejal de seguridad. A los pocos días cuando se presenta, insisto, en el registro de entrada del ayuntamiento esta renuncia. Hoy toma de consideración, se despide y, si les parece, sí, vamos a verlo, Óscar, lo que ha explicado en el pleno municipal esta misma tarde. Yo me he quedado un poco sorprendido con lo que haya presentado un escrito de su puño y letra, porque eso ya pensé que no ocurría, pero bueno, pues es la forma que ella ha decidido. Pero puño y letra, y entregando el teléfono móvil, a mano, entregando las llaves, entregando el mando, no sé si del garaje, el vehículo, todo lo que le pertenecía como concejal. Bueno, hace unas horas se despedía Sara Cabello y lo hacían de esta manera. Quiero que escuchen, como les decía al principio con el audio de Belda, hasta el final la intervención de Sara Cabello, porque lo bueno, como suele ocurrir en estas cosas, viene al final. Voy a pasar a leer en un día muy complicado para mí el comunicado que tengo preparado. Siendo completamente sincera, era inimaginable, al igual que para muchos de ustedes, que mi despedida se esté dando en este pleno en estas circunstancias y de forma tan prematura. Y es por ello que espero que puedan comprender que tengo el corazón roto en 1000 pedazos. Porque para mí no ha habido mayor orgullo en mi vida que ser cargo público de mi pueblo, representar a la vecindad que me ha visto crecer, ser representante de este municipio. Y creo que mis actos me preceden y que he trabajado, lo que he trabajado queda ahí y que muchísima gente sabe que me quedan muchas cosas por hacer. Por lo tanto, pueden intuir lo difícil, como venía diciendo, de esta decisión que tanto revuelo ha causado. Hoy renuncio a este gobierno y lo hago entregando el acta de concejal, porque no consigo esto de otra manera. No me voy a quedar con un acta que pertenece al partido que me dio la posibilidad de estar aquí, y por supuesto que devuelvo el acta a mi partido. Se ha extendido porque es de dominio público, que atravieso una situación familiar delicada por cuestiones de salud de la persona más importante de mi vida, y que este era el motivo de la renuncia. Aunque es un motivo estrictamente personal, no es ni de lejos el motivo que me ha llevado a tomar esta decisión. Especialmente porque cuando asumí las responsabilidades de mi cargo, lo hice siempre teniendo claro que mi pueblo era la prioridad.
y durante este tiempo creo que he demostrado con creces que he sido responsable por encima de todo y que hasta el momento en el que puedo hacerlo lo he hecho. Han habido diferencias en la concepción que tenemos de gobierno, de funcionamiento de un gobierno y de la gestión de lo público, de las cuales no voy a entrar en más detalles. Solamente, alcalde, espero, tienes un tiempo de oro, espero que en estos 7 meses, hasta las próximas elecciones, seas capaz de arreglar algunos asuntos internos que tienes que arreglar y que evidentemente, orgánicamente, en IR Verde estaré a tu lado. Han habido diferencias y un recadito, en este caso a Escolástico Gil, al alcalde del Rosario de IR Verde, Óscar. Sí, efectivamente. Oye, claramente, independientemente de que dice que uno de los motivos es personales por el estado de salud de su madre, pero dice que no es el importante o el más importante, ¿no? Habla claramente, como ustedes han podido escuchar, que tiene diferencias con el propio alcalde Escolástico Gil. Ojo, siempre ha ido de su mano, han caminado siempre juntos. Era su mujer fuerte en el ayuntamiento, primera teniente alcalde, venían juntos del Partido Socialista. Habla de diferencias que no concibe las formas de gestionar del propio alcalde IR Los Verdes. Y ojo, porque dice, le insta o le pide que arregle esos problemas internos de aquí al final del mandato. Me gustaría que algún día el propio Escolástico Gil le explique a los vecinos y vecinas del Rosario qué ha ocurrido, a qué se refiere la propia Sara Cabello. Porque le está diciendo evidentemente que se marcha por discrepancia y dice que hay problemas, o viene a insinuar que hay problemas internos y espera que los resuelva. A ver si algún día nos los puede explicar, nos los puede contar. Nosotros se lo contamos a los vecinos y vecinas del Rosario, el propio alcalde. Cuanto menos llamativo. Por cierto, me cuentan además que a mí me llama poderosamente la atención y llamó la atención a la corporación que en medio de esta situación crítica, de esta situación tensa que se produce en el ayuntamiento, el propio Escolástico Gil pide un receso de 10 minutos y llama, en este caso, a la propia Sara Cabello a su despacho. Parece ser que también incluso llamó al secretario. Ese receso duró media hora. A mí me parece significativo. Habría que ver también por qué pide el receso y qué es lo que le dice el propio alcalde a Sara Cabello en ese despacho. Pues algún día intentaremos averiguarlo. Ojo, porque ella dice también que ante todo el revuelo que se produjo, insisto, una vez lo contamos aquí en Mírame Televisión el pasado martes sobre su figura, su situación, ella dice que niega que no va a formar parte de ningún partido y que no se va a ir al Partido Socialista, porque recuerden que el Partido Socialista fue su anterior organización. Eso habría que verlo. Vamos a dejar que camine el tiempo y habría que ver si es verdad que pasaría o no, o se integraría o no en el Partido Socialista. Ella lo negó esta tarde en ese pleno. Ojo, le dice al propio alcalde que va a seguir colaborando con IR Los Verdes y el propio alcalde le agradece allí en el pleno el respaldo, el apoyo que le da, insisto, porque dice que entró en la política y entró en su partido gracias al propio alcalde. En cualquier caso, mi conclusión es una salida pactada. Salida pactada, veremos cómo acaba todo este asunto, Óscar, donde no ha habido pacto ni un encuentro posible. Y así vamos a seguir otro asunto que tú adelantabas también aquí, es en esas primarias, pues en este caso, con guerra interna dentro del Partido Socialista en Icó de los Vinos. Efectivamente, avanzamos que había una guerra dura ahí, una fisura en Icó de los Vinos para las primarias de cara a la candidatura a la alcaldía en este municipio del norte de Tenerife, un bastión importante histórico para el Partido Socialista. Ya saben que había un primer candidato, que fue el primero que se dejó ver, que era David Alonso. Luego aparece otro candidato, Antonio Tejeda. Antonio Tejeda, en ese proceso de primaria, o antes de iniciarse el proceso de primaria, bueno, pues presenta un recurso, como él mismo contó aquí en Mírame Televisión, concretamente el 4 de agosto, porque evidentemente ve que ya están aupando o que miembros de la agrupación local del Partido Socialista están aupando a un candidato cuando evidentemente no se había iniciado un proceso de primaria. Luego, el 22 de septiembre, presenta ya otro recurso, que es cuando se dan los primeros pasos de ese proceso de primaria. Ya saben, contamos en su momento, al final se inicia el proceso de primaria y no obtiene el propio Antonio Tejeda los avales suficientes para convertirse en candidato del Partido Socialista en Icó de los Vinos, si al contrario, en este caso, David Alonso, que será en principio de manera provisional, el candidato del PSOE a la alcaldía de Icó de los Vinos. ¿Por qué digo que de manera provisional? Porque una vez se obtienen los resultados, el propio, que es la novedad, Antonio Tejeda presenta otro recurso al Comité de Ética y Garantías del Partido Socialista en la isla de Tenerife, insisto, porque considera que el proceso ha sido irregular. Por tanto, habría que ver
las respuestas ahora del Comité de Éticas y Garantías del Partido Socialista en la isla de Tenerife. ¿Y por qué presenta además ese nuevo recurso, el último? Porque ha considerado, por lo menos hasta hace unos días, lo que me contaba a mí en conversación telefónica, que ha habido un silencio, que no había contestación, no ha habido contestación a los anteriores recursos de la Dirección Insular del Partido Socialista. Por tanto, insisto, David Alonso de momento es provisionalmente candidato hasta que no se decidan o no se contesten esos recursos del PSOE y Co de los Vinos. En cualquier caso, de momento, esa fisura o esa guerra interna existe en este Partido Socialista de Co de los Vinos. La verdad que el norte de Tenerife y el municipio de Co de los Vinos también siempre ha estado bastante movido. Óscar, vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurre. Veremos cómo resuelve el Comité de Éticas y Garantías esa cuestión, porque el otro día nosotros aquí incluso veíamos que efectivamente Antonio tiene razón. Antonio parece Tejeda, que incluso hasta que la dirección, parece ser que la Dirección Insular del PSOE en Tenerife le comunicaba o le trasladaba al propio Tejeda que era una competencia que le competía resolver estos recursos al Comité de Derechos y Garantía del Comité Regional, de la Dirección Regional del Partido Socialista. En cualquier caso ahí... Pero bueno, lo que se aclaran con los comités, lo cierto es que sí que es verdad que a David Alonso se le lleva promocionando desde la agrupación local del PSOE desde al menos el mes de abril, que encontramos nosotros en la hemeroteca. Y bueno, veremos cómo resuelve esto. Claro, porque hay gente que opó a David Alonso a esa candidatura, ¿no?, sin respetar efectivamente las normas internas de los estatutos del partido y el procedimiento reglado normal, cuando evidentemente se tiene que iniciar un proceso de primaria. Y evidentemente es cuando, en este caso, el otro candidato, Antonio Tejeda, empieza ya a presentar recursos. Uno, insisto, el 4 de agosto, el 22 de septiembre y el 28 de septiembre, hace bien poco. Los dos últimos, evidentemente, porque él consideraba que ha habido silencio y no contestaban a esos recursos desde el Comité de Éticas y Garantías del PSOE tinerfeño. Pues, Óscar, vamos a hablar de otro que sí que es candidato porque no ha encontrado oposición, y es Luis Geray Gutiérrez, que es el alcalde de La Laguna. Será el candidato del Partido Socialista, repetirá las elecciones de mayo de 2023, pero mientras tanto, bueno, pues sigue abierta la polémica en torno a esas obras ilegales que realizó en su vivienda. ¿Por qué? Si en un primer momento Urbanismo, después de que este asunto lo diera a conocer el concejal de la oposición, Alfredo Gómez, abriese un expediente para aclarar esas infracciones urbanísticas, finalmente se concluyó que había obras que se habían hecho sin la licencia o la comunicación previa o el permiso oportuno, que podían ser legalizables, y así se han legalizado, y otras que eran ilegales y por tanto también eran ilegalizables. Estas obras ilegales e ilegalizables había que demoler y retirar, en este caso, una pérgola desmontable que instaló, insisto, de manera ilegal el alcalde de La Laguna, pero también demoler un cerramiento de un balcón que de manera ilegal y sin el permiso adecuado pues llevó a cabo el alcalde de La Laguna. Bien, la noticia la conocíamos esta semana en el periódico El Día, porque además de todo esto falta una pata importante, y es ese expediente sancionador. Y fíjense lo que contaba el periódico El Día. Urbanismo congela el expediente sancionador por la vivienda del alcalde de La Laguna. Realmente, si se lee el texto de la noticia, lo que congela Urbanismo es el inicio del expediente sancionador. O sea, ni siquiera se llegó a iniciar o no se llegó a iniciar ese expediente sancionador. Hoy ha estado el concejal de Urbanismo aquí en Canarias al Día en la entrevista, Santiago Pérez. Le hemos preguntado, y mucho, por este asunto. Quiero que escuchen su respuesta a por qué el Ayuntamiento de La Laguna o la Gerencia de Urbanismo no va a sancionar a Luis Geray Gutiérrez por hacer una obra ilegal en su casa. Año 2015, hasta hoy que estamos hablando, solo se ha tramitado uno. Durante la anterior administración no se tramitó ninguno, y yo dicté una instrucción diciendo que expedientes sancionatorios solo cuando se tratara de grandes infracciones con gran repercusión territorial. Tienes que fijar una prioridad, porque como disperses tus efectivos, no vas a ir a lo principal. Esos expedientes sancionatorios, que insisto, al final tienen casi más un carácter simbólico que un carácter disuasorio, porque si fuera una gran sanción, pues las personas antes de cometer una infracción urbanística dicen, bueno, no voy a hacerlo porque me van a multar. Yo creo que la disuasión más importante es que sepan que si se comete una infracción urbanística, la administración instruye un expediente y les obliga o a legalizar o a volver a poner las cosas en su estado inicial. Lo que no debe ocurrir en urbanismo, ni en Hacienda, ni en el mundo de la inspección laboral, es que al final se persiga, porque es mucho más fácil, al pequeño infractor y el grande se escape. El grande tiene buenos asesoramientos y al pequeño infractor, cuando le sorprendes, se rinde, no tiene quien le asesore, porque además probablemente, y en el campo urbanístico esto es muy frecuente, habrá hecho las cosas sin mala fe. No se debería considerar al alcalde de La Laguna no por la infracción, sino por su cargo, y habría que actuar con él para dar ejemplo y decir, oye, mira cómo actuamos con el alcalde de La Laguna. Yo creo que ni al alcalde de La Laguna ni a ningún otro ciudadano, en este caso
es el alcalde, no se le puede dar un trato peor que a cualquier ciudadano. Mejor tampoco. Y no se le ha dado ningún trato mejor. Yo abrí el expediente desde que tuve conocimiento de que había algunas actuaciones. Insisto, son las actuaciones que son, he intentado describirlas. En el mismo pleno dicté una resolución, telemáticamente hablando, para abrir el expediente. El expediente se ha tramitado y ha culminado. Se le ha dado al alcalde exactamente el mismo trato que a cualquier ciudadano. Quédense con el titular. Desde el año 2015 solo se ha tramitado una sanción por infracciones urbanísticas en el municipio de La Laguna, el segundo municipio más importante por población de la isla de Tenerife. Solo una. Tampoco, en este caso la del alcalde de La Laguna, y tampoco la del presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. Óscar, ¿a ti qué te parece esto? Bueno, rápidamente, pues efectivamente Coalición Canaria, la oposición, el otro día compareció, hizo una rueda de prensa después de que saliese esta noticia del periódico El Día. Le ha pedido tanto al propio alcalde como a Santiago Pérez un plazo determinado para que expliquen públicamente lo que ha ocurrido, los pasos que ha dado o no la gerencia de urbanismo en torno a esa obra ilegal del propio alcalde, el máximo responsable del municipio, y en caso de que no sea así, tomarán acciones políticas, pero según anuncia Coalición Canaria de La Laguna, tomarán acciones legales. Yo, independientemente de lo que dice el propio Santiago Pérez, lo que pueda decir no el propio alcalde, a mí me parece que el alcalde de La Laguna no tiene necesidad de esto. El alcalde de La Laguna representa a la juventud, es un político joven, acaba de aterrizar en la política y sinceramente no tiene necesidad de este tipo de líos, de este tipo de situaciones. Aparte que el alcalde de La Laguna o un concejal, cualquier cargo público, tiene que dar ejemplo a toda la ciudadanía. Y creo sinceramente que en este caso el alcalde no está dando ejemplo. Insisto, yo le invito a que se cuide más políticamente, porque joven representa un partido, además, por cierto, que ha sido tremendamente crítico con algunos casos protagonizados con Coalición Canaria y evidentemente ahora protagoniza lo contrario, insisto, en algunos casos concretos. Y por otro lado, el alcalde que reflexione qué pensará cualquier vecino o vecina de este municipio cuando vaya a La Laguna, en este caso, a la gerencia de urbanismo a pedir un permiso o una licencia para una obra en su casa. Evidentemente, esta situación está ahí. Por tanto, creo que ahora tiene una papeleta complicada el propio alcalde en sus manos. Sí, yo quiero hacer dos apuntes, Óscar. La verdad es que has dado una clave para mí, que es la de dar ejemplo. Lo primero, esto no tenía que haber ocurrido nada, son hechos graves, o sea, no se pueden cometer infracciones urbanísticas, y lo primero, por cierto, que tenía que haber hecho el propio alcalde es actuar rápidamente. Claro. Es decir, una vez se produce, le comunican que es legal, actuar rápidamente en su casa y evidentemente, primero, reconocer lo que ha hecho y actuar y políticamente no permitir que esto se vaya alargando en el tiempo y provocar evidentemente que la Coalición Canaria, la oposición, en el ámbito político, salte a una rueda de prensa, evidentemente, y la acuse de este tipo de situaciones. Yo creo que ha faltado un poco de agilidad política también. Porque lo primero es que el alcalde o la opinión pública nos enteramos y se actúa porque Alfredo Gómez, un concejal, ex concejal de Ciudadanos, lo denuncia. Si no, esto no se, en un pleno municipal, esto no nos hubiéramos enterado y no se hubiera actuado. Pero lo segundo, para seguir con lo de dar ejemplo, creo que tú lo acabas un poco de decir también. O sea, el alcalde tendría que haber resuelto esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tengo que derribar esto, tengo que demolerlo. ¿Y cuál es la sanción? Porque la ley del suelo establece como obligatoria la interposición de una sanción. Actuar como cualquier ciudadano. Como cualquier ciudadano, no, porque estamos viendo que no se sanciona a nadie. Pero él es el alcalde, no es cualquier ciudadano. Y actuar efectivamente, como dice, desde un primer momento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la sanción? ¿Qué paso? Efectivamente, pagar la sanción. ¿Qué pasos tengo que dar? Eso y no se ha hecho. Y reconocerlo y pedir perdón públicamente. Eso no se ha hecho. Y la segunda conclusión que a mí me queda, y se la transmitía durante la entrevista a Santiago Pérez, es que ahora cualquier vecino de La Laguna va a decir, bueno, pues yo en mi casa voy a cerrar el balcón, que es una infracción importante. Para el Ayuntamiento de La Laguna es leve, pero para otros ayuntamientos es una infracción grave. Voy a cerrar mi balcón y lo peor que me puede pasar es que, que alguien, que primero que me pillen, que a ver si te pillan. Y segundo, si te pillan, que me hagan tirar lo que construí y dejarlo como estaba. Pero no me van a poner una multa, porque ¿cómo le van a poner una multa a un ciudadano si no se la ponen al alcalde? Efectivamente. Cierto. Yo creo que se marca un precedente complicado y no sé hasta qué punto esto ayuda a que se cumpla la ley. Claro, y hay que dar ejemplos para evitar situaciones como esta, efectivamente, porque, insisto, en la vida real, es decir, cualquier ciudadano de La Laguna que nos esté viendo, pues efectivamente, pues ahora tendrá sus dudas o sus razonamientos particulares a la hora de pedir una licencia. Pero, insisto, a mí lo que me preocupa y me da pena que un político tan joven, que acaba de llegar a la primera línea del Partido Socialista, que es alcalde de un municipio tan complicado pero tan bonito como La Laguna, esté en la picota mediática por una situación como esta. Santiago Pérez, que lleva muchos años en esto, pues al final él vino a la entrevista
nosotros lo agradecemos, porque al final es el concejal de urbanismo hablando de un tema que está muy candente, que es un tema evidentemente que le arde en las manos. Como concejal de urbanismo ha venido, ha dado la cara, ha contestado, pero como digo, pues tiene bastante experiencia en la espalda y ha aprovechado también pues para lanzar balones fuera o contar de otro tipo de infracciones urbanísticas, en su opinión muchísimo más graves, cometidas incluso por el entorno de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Escuchen lo que nos dijo hoy en Canarias al Día Santiago Pérez. Supongamos que el alcalde de Laguna hubiera aprovechado su condición para efectuar una modificación del planeamiento y mejorar la calificación urbanística de un bien suyo, de su familia, que incrementara notablemente su valor y luego venderlo. Esto no lo ha hecho el alcalde de Laguna, ¿verdad? Lo hizo una alcaldesa de La Laguna. O sea, usar su potestad urbanística para cambiar el planeamiento, con apoyo en su mayoría de gobierno, cambiar la calificación urbanística de una gran propiedad, darle una mejor calificación, incrementando su valor y venderlo. Se refiere a Norama. Sí, me refiero a Norama y a lo que ocurrió en la recalificación de la cochera de los Oramas. Un asunto que ya está prescrito, sí, pero que, bueno, al final no deja de ser pues trascendente, ¿no? Efectivamente, pero claro, Pérez. No vale, pero el tuyo más. Es decir, a mí me parece, cada uno tiene que ser consecuente con sus acciones. Hay acciones que protagonizan unos que son de mayor envergadura, pueden ser más graves. Hay acciones que protagoniza un concejal, un alcalde de menor envergadura, pero sigue siendo grave, entre otras cosas porque es alcalde, porque representa un cargo público. Y repito, tienen que dar ejemplo y luego, pues, tienen que dar ejemplo porque luego ellos van a reclamar o a requerir, en este caso los ciudadanos, efectivamente, que cumplan con la normativa. En fin, que vendrán tiempos complicados porque se aproxima el periodo electoral y probablemente, evidentemente, va a crecer el nerviosismo entre unos y otros. Pero repito, cada uno tiene que ser consecuente con sus acciones. Pues nosotros vamos a cerrar este programa, Óscar, con un último apunte. ¿No hablabas de nerviosismo? Bueno, seguramente en el Ayuntamiento de Adeje tienen muchísimos asuntos sobre la mesa, Cuna del Alma, pero también el llamado caso Monkey, el que le hemos informado aquí con detalle en los últimos años. Hace unos meses, en mayo, publicábamos en mirametv.com esta noticia. Un informe jurídico del Gobierno de Canarias propone anular las autorizaciones de ampliación de un beach club de Adeje por violar la ley de costas. Saben que este asunto del Monkey Beach tiene varias aristas, tiene varios frentes abiertos. Uno es una causa penal, donde hay varias personas, más de 10 personas investigadas, desde el propio alcalde José Miguel Rodríguez Fraga, al ex viceconsejero del Gobierno de Canarias de Política Territorial Jesús Romero, e incluso técnicos de la Dirección de la Demarcación Provincial de Costas. Insisto, más de 10 personas investigadas en la vía penal, pero en la vía administrativa también hay un asunto abierto, y es que el propio Gobierno de Canarias, a través de ese informe de una secretaria de Política Territorial de la Consejería de Transición Ecológica, la secretaria general, pues considera que se ha incumplido la ley de costas en esas autorizaciones que concedió la propia Consejería en la pasada legislatura. Claro, esto supone ahora la anulación de las mismas y, sin duda, un gran empujón a la causa penal, pero esa decisión antes tiene que pasar por otro órgano, un órgano dependiente del Parlamento de Canarias, el Consejo Consultivo. Y la noticia que hoy les podemos contar es que el pasado 15 de septiembre tuvo entrada en el Consejo Consultivo la petición de la Consejería de Transición Ecológica de esa revisión de oficio de las autorizaciones del Monkey Beach Club, después de haber rechazado las alegaciones que presentaron las partes. Si el Consejo Consultivo ahora da el ok y mantiene el criterio que tienen, por ejemplo, el perito judicial o la propia secretaria general de la Consejería, bueno, pues iniciará la anulación de esas autorizaciones, bueno, y con ello, pues probablemente el principio del fin de esa ampliación en contra de la ley de costas que hizo el Monkey Beach Club. Óscar, nosotros seguimos muy pendientes de esto, veremos qué es lo que hace o lo que dice el Consejo Consultivo, pero sin duda el Monkey no deja de ser uno de los asuntos fundamentales que quizás pasa más desapercibido porque solo lo estamos contando nosotros, pero a ver, estamos hablando de que en la lista de investigados hay personas muy importantes, claro. Con cargos públicos, con responsabilidades importantes, que sigue perdurando en el tiempo este caso que me sigue pareciendo un escándalo. Nosotros seguiremos muy pendientes, insisto, vamos a ver lo que dice el Consejo Consultivo. Óscar, nos tenemos que ir, la verdad que ha sido un placer, ¿no? Como siempre, tener esta horita y media de programa, esta horita y media de repaso de la actualidad, en la que, bueno, más de uno y más de una se ha llevado un repaso también, pero yo creo que a veces es necesario mantener esa posición crítica, ¿no?, que tenemos aquí en Canarias al Día. Efectivamente, seguiremos adelante porque además, como decía al comienzo, la actualidad es muy incesante, no para. Lo contaremos y contaremos, evidentemente, lo que muchos no quieren que contamos tampoco.
Muchas gracias, Óscar Buenas Martín, de Onda Cero Canarias, también aquí con nosotros. Gracias a ustedes por seguirnos en esta primera aventura de Canarias al Día, el repaso. Como saben, estaremos todos los jueves a partir de las 9. Eso sí, los martes continuamos con nuestro formato de la tertulia, con el director de esta casa, con Manuel Artiles. Les dejamos ya con toda la programación habitual de fin de semana de Mírame Televisión y volvemos la próxima semana. Que pasen una feliz noche.